Que el Señor les bendiga. Sean todos ustedes bienvenidos. Gracias por la oportunidad que nos dan de entrar en la intimidad de su hogar, de su trabajo, su oficina, el lugar donde ustedes pues nos están haciendo el favor de sintonizarnos. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da en esta hora de poder acercarnos a ustedes. Nuestro único propósito es a través de estas ondas poderle transmitir bendición, poderle transmitir el consejo de la palabra que el Señor ha puesto en nuestros labios y llevar a su corazón una porción de la escritura, las cosas que Dios ha hecho en nosotros, en nuestras vidas y cómo hemos sido producto de la misericordia y del amor de Dios. En esta oportunidad queremos abordar el tema acerca de las mujeres de fe. Muchas mujeres en la palabra están descritas y son un ejemplo para cada uno de nosotros. Nosotros podemos, según la palabra, tomar este ejemplo y llevar a cabo las cosas buenas, desechar las cosas que en alguna oportunidad no salieron del todo bien con las mujeres que influenciaron en la palabra. Usted sabe que nosotros podemos aprender de los errores de otras personas y también de los aciertos. Cada uno de nosotros nos componemos de estos elementos. Tenemos aciertos, pero también tenemos errores y de alguna manera la palabra nos va a ayudar para que nosotros podamos ir reflejándonos como un espejo y podamos ir corrigiendo cada una de algunas situaciones que podamos tener. En esta oportunidad quisiéramos empezar a platicar acerca de una mujer que es un ejemplo. Queremos platicar acerca de Abigail, perdón. Y yo para esto le voy a dar el tiempo, la oportunidad a mi hermana que está a mi lado, que se presente y que podamos pues rápidamente abordar este precioso tema. Amén. Amén, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Ana y les damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos están viendo en esta hora, ¿verdad? Y queremos hablar, ¿verdad? Un momento sobre la palabra del Señor, sobre esta mujer que nos da un ejemplo verdaderamente digno de seguir. Amén. Eh, en la palabra del Señor, en el libro de Primera de Samuel 25, encontramos, ¿verdad?, descrito el papel tan importante que jugó esta mujer, ¿verdad?, en los tiempos de David. Sabemos que Abigail era esposa de Nabal, ¿verdad? Nabal era un siervo muy, lo podríamos decir como, tenía muchas cosas, era prosperado y tenía varios bienes y todo. Y sabemos, ¿verdad?, que dice la palabra del Señor que David se acerca a él para pedirle alimento, para pedirle bebida, para pedirle, ¿verdad?, que los ayude, porque ellos estaban en una situación difícil, ¿verdad? Entonces, Nabal no quiso escuchar a David y no le quiso prestar la ayuda que David le había solicitado, ¿no? Entonces, viene, ¿verdad?, David y se molesta, porque él estaba solicitándole una ayuda a Nabal. Y él se molesta y le dice a, a la gente que estaba con él, ¿verdad? Podríamos llamarlos a sus soldados, que iba a llevar, ¿verdad? Iba a hacer algo contra Nabal, ¿verdad?, porque él no le había prestado esta ayuda que él solicitaba. Pero viene un siervo, ¿verdad?, y le comenta esto a Abigail, la esposa de Nabal. Viene esta sierva, ¿verdad? No estamos leyendo los textos, pero usted sí lo puede leer ahí en su casa, puede ponerse a estudiar, ¿verdad? Por eso le dimos la cita al inicio de esta charla. Viene Abigail y empieza a preparar, ¿verdad?, lo que David había solicitado a Nabal para que no caiga reprensión en su casa por no haber ayudado a David, porque David se quería vengar de Nabal por no haberle prestado ayuda, por no haberle dado alimento, por no haberle dado la bebida, la ayuda que él solicitaba, porque dice la Biblia y establece aquí que David había cuidado, ¿verdad?,
a los siervos de Nabal cuando ellos estaban también en el mismo territorio. Los había guardado, los había cuidado y no les había quitado absolutamente nada, ¿no? Entonces él había llegado a solicitar esta ayuda por lo mismo que él les había brindado ayuda a ellos también. Viene la sierva Abigail y empieza, ¿verdad?, a tomar. Dice la palabra del Señor ahí en el verso 18, ¿verdad? Que Abigail empieza a tomar algunas cosas, ¿verdad? Tomó 200 panes, dice, 2 cuernos de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado y 100 racimos de uvas de pasas y 200 panes de higos secos. Los cargó en un asno y les dijo a sus siervos que se adelantaran y lo llevaran al campamento de David, ¿no? Vemos como esta sierva, ¿verdad? Viendo la actitud que su esposo había tomado, ella viene y empieza a preparar las cosas para mandárselas a David. Ella no sabía si él las iba a aceptar o si el enojo de David iba a ser tan grande que iba a decir que no. Pero en su corazón ella sabía que lo estaba haciendo para poder ahuyentar el enojo de David hacia su casa, ¿no? Actuó de una manera, nosotros sabemos que la palabra dice que la fe es una certeza, una convicción, y ella tuvo esa convicción de que si ella presentaba esto delante de David, él se lo iba a recibir, ¿verdad? Entonces tuvo esa convicción y manda, ¿verdad?, la provisión. Y se van los siervos y luego ella va atrás de ellos, ¿verdad? Entonces ella tuvo esa convicción de salvar su casa a través de lo que ella estaba haciendo. Sabemos que algo bien importante que usted decía, perdón que la interrumpa, hermana Rosario, es que lo que ella hizo, la obra que ella hizo, salvó su casa. Y eso es bien importante, ¿verdad? Nosotros podemos ver que Abigail, una de las traducciones del nombre Abigail es padre de gozo, padre de regocijo. Y esta mujer fue una mujer que llevó regocijo a su hogar, ¿verdad? Y nosotros como mujeres de Dios, mujeres de fe, ahora tenemos la responsabilidad de poder llevar gozo a nuestros hogares, de poder ministrar gozo en nuestras casas, ¿verdad? Y de tener, porque esto era un juicio. Esto que se presentó delante de las puertas de la casa de Abigail era un juicio, ¿verdad? Sin embargo, la sabiduría de esta mujer, la templanza, la preparación, porque ella estaba preparada. Lo podemos ver en el texto que usted leía. Ella estaba preparada. Dice tomó, es porque ya había una preparación, ¿verdad? Ya lo tenía y entonces va y se presenta. Y esto nos habla a nosotras, las mujeres de Dios, que nosotros debemos estar preparadas, no esperar que la prueba venga a nosotros y que toque la puerta de nuestros hogares para prepararnos, sino que tenemos que estar preparadas, ¿verdad? No, una forma de prepararnos es a través de la palabra, a través de la oración, a través de la búsqueda continua de la presencia de Dios, ¿verdad? Y mantenernos nosotros con toda la provisión que Abigail, que esta mujer que expresa padre de regocijo, estaba hablando del Señor, de nuestro Padre, pudo haber tenido, ¿verdad? Por ejemplo, acá yo puedo ver, ¿verdad? Dice que tomó 200 panes. Y el pan es figura de la palabra. Y eran 200, no fue una provisión poca. Después dice también que tomó vino. Y el vino para nosotros es figura de gozo, ¿verdad? De aquella alegría. Ella, a pesar de la prueba, se mantuvo en el gozo de Dios. Lo mantenía, estaba preparada. Después dice 5 ovejas ya guisadas. Me gustó esa versión. ¿Qué versión es la que usted tiene? Reina Valera actualizada. Reina Valera actualizada. Me gustó porque decía, tomó ovejas guisadas, ¿verdad? En el resto, no sé cómo dirá su versión. La mía dice preparadas, ¿verdad? Pero fíjense que a mí me llamó la atención porque dice 5 medidas. Y 5 medidas está hablando de 5 ministerios, ¿verdad? Nosotras como siervas, como mujeres de Dios, no podemos fungir en el ministerio apostólico, no lo han dejado muy claro y nosotros no podríamos usurpar ese ministerio, pero sí podemos influenciar en esas, tal vez no influenciar, ¿verdad? Sino que podemos fluir en esas unciones, ¿verdad? En la unción
apostólica, en la unción profética, en la unción evangelística. Quizá alguno ahorita dijo, ¿qué está diciendo? Pero no estamos usurpando, ¿verdad? No estamos tomando un ministerio que no nos haya sido otorgado, sino es una unción en la cual nosotros podemos fluir, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Qué opina? ¿Qué opina? Amén. Preséntese, por favor, porque no. Amén, gloria a Dios. Mi nombre es Gabriela de Rivera. Les saludo con mucho cariño, con mucho amor. Que Dios les bendiga. Y pues efectivamente, pues vemos que Abigail tomó la iniciativa antes que su esposo. Su esposo, pues sabemos que Nabal pues significa insensato. Y entonces vino ella, pues siendo una mujer virtuosa, una mujer sensata, tomó la provisión y se lo llevó a David. Amén. Claro. Otra característica que tuvo esta sierva, ¿verdad? Es que fue justa. Fue justa. Y la palabra dice en Hebreos 10:38, mas el justo, dice, por su fe vivirá. Y ella Amén. tuvo esa virtud de ser justa con David por el favor que él les había hecho, ¿verdad? De poderlos cuidar y de poderlos también darles, porque David les dio a ellos. Y ella entonces fue justa de devolverle, ¿verdad?, el favor que él le había hecho, ¿verdad? Esa es otra característica que tiene, ¿verdad? Y la palabra lo establece, ¿verdad? Que nosotros debemos de ser justos y que por ser justos vamos a alcanzar fe. Aparte de eso, ¿verdad? Yo veo aquí también que esta mujer, su fe era bastante grande, porque cualquiera hubiera titubeado y hubiera dicho, ¿y si no lo recibe? ¿Y si no lo acepta? Y si David no lo quiere, no hubiera podido agradar, porque la verdad agradó a David con esta actitud que ella tomó, ¿verdad? Exacto. Entonces no lo hubiera podido agradar si hubiera titubeado por un momento. Muchas veces nuestra fe claudica, mengua, ¿verdad? Y a veces nos cuesta creer y nos cuesta tener fe, pero vemos que esta mujer tuvo la convicción de poder agradar a aquel que le había hecho justicia primeramente a ella y a su familia, ¿verdad? Amén. Uno de los conceptos de justicia es darle a cada uno lo que le corresponde, ¿verdad? Al decir esta mujer era una mujer justa, una mujer que actuó con justicia, porque ella hubiera podido salir corriendo. Llega el mozo y le dice a Abigail, vienen en contra de nosotros, en contra de Nabal, en contra de toda su casa. David ha jurado que no va a dejar a ninguno vivo y viene un juicio. Ella hubiera podido salir corriendo y decir, yo no hice nada, ¿verdad? Yo no hice nada. La culpa es de Nabal, como generalmente pasa en algunos hogares, ¿verdad? La culpa es de Nabal, entonces salir corriendo. Sin embargo, ella pensó en el juicio no solamente que venía para su casa, sino para toda la gente que estaba bajo la cobertura de Nabal, toda la gente que trabajaba en su casa, que estaba como mozo, que estaba como criado dentro de la casa de Nabal. Y eso es bien importante, porque cuando viene un juicio, nosotros no podemos pensar únicamente en nosotros, ¿verdad? Si ya somos esposas, si somos madres, tenemos que pensar en que somos cobertura y en que tenemos que distribuir justamente lo que Dios nos da, ¿verdad? En nuestro hogar, y no solamente pensar en nosotros mismos. Nosotros estamos viviendo en una generación bastante egoísta, una generación donde piensa únicamente para sí mismo, ¿verdad? Únicamente se piensa en los beneficios personales. Nosotros podemos verlo desde el elemento más pequeño. Por ejemplo, en un celular. La gente busca tener siempre el mejor, el más actual, el más moderno, el que tenga más capacidad. Y aunque tal vez no haya dinero para distribuirlo en otras áreas, pero se presume del celular y muchas veces ni siquiera hay para saldo, ¿verdad? Entonces, eso es actuar injustamente. Cuando nosotros como mujeres de fe tenemos que hacer todo lo contrario, ¿verdad? Distribuir adecuadamente como corresponde la justicia en nuestro hogar. Amén. Amén.
Amén, hermanos. Yo les quiero compartir un poco de Sara. Vemos que esta mujer más que todo se reconoce por ser una mujer valiente, por ser una mujer de fe. Y muchos la conocen porque dicen la mujer que tuvo un hijo a los 90 años, que vemos que eso es algo pues muy difícil, muy casi imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Pero para esto vemos que Sara pasó un proceso. Primero, su primer nombre fue Sarai. Y vemos que Dios tuvo que cambiarle ese nombre, porque con ese nombre ella no podía continuar. Sarai significa princesa. ¿Qué princesa? Pues no es malo, es alguien de la realeza, y es ser una princesa. Pero una princesa no tiene la suficiente capacidad ni la suficiente madurez para gobernar o para reinar. Exacto. Entonces le cambian su nombre a Sara, que Sara significa una mujer con poder y una reina. Entonces, y cuando ya le cambian el nombre, entonces ella ya puede concebir. Pero su proceso desde antes fue, vemos en Génesis capítulo 12, todo el capítulo 12 podemos ver cuando Dios llama a su esposo, Abraham. Él le dice, vete de tu casa y de tu parentela a donde yo te guiaré. Y entonces viene Sara y se va con él. La palabra dice que ella se va con él. Pero sin embargo, ella bien pudo haber dicho, no, o sea, yo no sé hasta dónde vamos a ir, qué dificultades vamos a pasar, si voy a pasar hambre, angustias, enfermedad, peligros. Ella no pensó en eso, ella simplemente dijo, yo me voy, me agarro de la promesa y yo me voy. Se fue con su esposo y al primer lugar donde llegaron fue a Egipto. Y dice la palabra de Dios que cuando llegaron a Egipto, cuando entraron, dice que los egipcios la miraban y se sorprendían de tal belleza. Tal fue así que los gobernantes, dice que fueron y avisaron al faraón. Y cuando faraón la vio, la tomó inmediatamente y se la llevó al palacio. Entonces, imagínense, ella venía de un viaje largo. Ella no venía con ropas finas, ella no venía con peinados ostentosos, con joyas. Exacto. Venía con sus pies, pues sus pies sucios de la caminata, venía pues ella sudorosa, se puede decir bronceadita por el sol, pero sin embargo cautivó, tal fue su belleza. Pero lo que más me impacta es que no fue solo su belleza física, porque en ella había gracia, era la gracia de Dios. Luego de esto llegan a Gerar, donde reinaba Abimelech, y este hombre dice que igualmente la mira y se enamora de ella a tal punto que él sí la convierte en su esposa. La convierte en su esposa, pero no la toca porque Dios inmediatamente intervino. Entonces, lo que vemos acá es que, primeramente, ¿por qué razón estos líderes, primeramente Faraón, después el rey Abimelech, la toman? Cuando entraron ellos a las ciudades, Abraham le dijo, di que eres mi hermana para que no muera por causa tuya. Y así fue como lo hicieron. Ella dijo, él es mi hermano y él también, ella es mi hermana. Y realmente era cierto porque eran hijos del mismo papá, mas no de la misma mamá. Y por eso dice que Abraham conservó su vida y le fue bien en esos países. Y cuando salieron de esas naciones, dice que les dieron más de lo que llevaban. Les dieron vacas, les dieron ovejas, les dieron camellos, les dieron siervos y todo aquello que les habían regalado. Pero lo que más me sorprende a mí es que a ella se le toma de ejemplo desde el principio hasta de último. Vemos en Primera de Pedro, del capítulo 3, del 3 al 6, vemos que Pedro nos dice, lo vamos a leer para ver un poco, donde Pedro viene y nos dice que busquemos la belleza que viene de Dios. Amén. Dice, que la belleza de ustedes no sea la externa. ¿Cuál es la cita, hermana Gaby? Amén. Perdón. Primera de Pedro, capítulo 3, verso del 3 al 6. Amén. Que la belleza de ustedes no sea externa, que consista en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que la belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí tiene mucho valor delante de Dios.
Así se adornaban así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Y escuche esto, tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Vemos que en ella había obediencia, no solo era fe, sino que era obediencia. Y realmente cuando nosotros vemos el trayectorio de esta mujer, fue realmente fuerte, fue realmente duro, porque ¿quién se va a ir de su parentela a lugares que no conoce solamente por la fe? Solamente por la fe. Y esto es un ejemplo bien, bien bonito, ¿verdad? Porque actualmente nosotros vemos muchas parejas de matrimonios donde él o ella tienen temor de salir de la casa de los padres, a pesar de que ya están casados, ¿verdad? Y es un mandamiento que la palabra nos dice, ¿verdad? Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, ¿verdad? Entonces, ella estaba cumpliendo un principio bíblico al irse, al seguir el sueño que tenía su esposo. Y muchas veces nos toca a nosotros como mujeres seguir el sueño de nuestro esposo, ¿verdad? Apoyarlo, estar siempre, ¿verdad? En el sentido espiritual y en el sentido físico. Entonces, esta mujer nos da a nosotros un ejemplo de fe extraordinario. Ahora, yo quiero aclarar algo. En Génesis 20:12 nos dice la palabra, dice, y a la verdad también es mi hermana, dice Abraham, hablando de su esposa. Hija de mi padre, mas no hija de mi madre, dice. Pero, dice, y la tomé por mujer. Este es Abraham hablando. Pero, amada audiencia que nos está viendo, ¿verdad? Este error de Abraham de entregar a su esposa porque la puso en bandeja de plata delante de dos hombres distintos y uno de ellos sí la toma por esposa. Entonces, esto sucede antes de que el Señor transforme el vientre de Sara, pero sí la toma. Entonces, este es un claro ejemplo. Miren, hermanos, nosotros estamos viviendo en una era cibernética. Prueba de eso es que pues nos estamos dirigiendo a las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos. Pero este aparatito puede ser de bendición o de maldición en un matrimonio. Y en el caso, si pusiéramos este ejemplo de Sara en moderno, para ella esto hubiera sido una maldición, porque era una mujer que llamaba mucho la atención, que la podían ver desde lejos, su esposo sabía la condición. Las demás personas se daban cuenta de cómo era Sara. Y la verdad es de que nosotros como mujeres de Dios tenemos que aprender a poner ciertos límites, ¿verdad? Para podernos para ser mujeres respetables. Algo que usted decía y es muy cierto. Saraí, princesa. ¿Cómo actúan las princesas? Hay un síndrome. Hay un síndrome de princesas, ¿verdad? O sea, yo todo me lo merezco. Todo lo tienen que hacer por mí. Mira, yo soy la más hermosa del reino. Hay un síndrome. Y entonces nosotros así no le podemos servir al Señor, creyendo que todo no lo merecemos. Al momento de que le quitan la I y le dicen Sara, una reina, la están subiendo de categoría, de nivel y por ende de madurez. Para que nosotros le sirvamos al Señor tenemos que aprender a ser hombres y mujeres con un carácter maduro. Ningún inmaduro le va a poder servir a Dios. ¿Por qué? Porque va a venir cualquier roce y el inmaduro se aparta, el inmaduro se va, el inmaduro deja saber sus enojos, sus inconformidades y lo deja hacer saber gritándolo, ¿verdad? Mientras que el maduro se guarda, es más prudente, ¿verdad? Deja dar a conocer su enojo, pero de una manera distinta. Y esta mujer para nosotros es un claro ejemplo de un traslado de dimensión, un traslado de madurez. Porque nosotros venimos a Cristo siendo príncipes y princesas. Todo lo queríamos, ¿verdad? Todo lo merecíamos. Yo soy hijo de Dios, ¿verdad? Pero en el transcurso, ya cuando vamos avanzando, vamos adquiriendo madurez y madurez espiritual, y esa nos va a servir para poder alcanzar los propósitos de Dios, porque no fue la princesa la que concibió, fue la madura, la que dio fruto, la que se dedicó ya a guardar el fruto que Dios le había dado, ¿verdad? Entonces,
No sé si quieren agregar Amén, algo. amén. Yo pienso que esta es una etapa que pues todos la tenemos que pasar, pero hay en algunas personas que se quedan en esa etapa y realmente nosotros como hijos de Dios tenemos que pasar las etapas, no nos tenemos que quedar rezagados en ser princesas, en ser príncipes, porque si no, la bendición de Dios nunca va a venir, el fruto de Dios nunca va a venir hacia nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, tenemos que procurar avanzar de etapa, llegar a otros niveles en Dios, en Cristo y sobre todo pues llegar a la madurez que se necesita. Claro, Ah, claro. una aportación sería Ujú, también que en este transcurso, ¿verdad? La orden fue que dejaran a su parentela desde el inicio, ¿verdad? ujú, Apartarse. Para mí esto es simbolismo de apartarnos de todo aquello que nos aleja del Señor, ¿verdad? ujú. Y fueron en pos de la bendición que Dios tenía para ellos, ¿verdad? Y era una bendición extraordinaria. Y vemos, ¿verdad? Aquí nuestras hermanas decían eh, la, la, la madurez que ella alcanzó después, pero antes fue una persona inmadura. E incluso cuando le dan la promesa, aún se comporta algo inmadura, riéndose Ujú, de decir, ¿verdad? Ah, voy a concebir. O sea, ella se rió, todavía actuó un poco inmadura, ¿verdad? ujú. Pero la promesa llega después. Y lo más bonito de esta pareja, ¿verdad? Es que juntos fueron a buscar esa bendición, esa promesa, y creyeron juntos como pareja, ¿verdad? Y eso es algo que a veces falta dentro de los matrimonios, ¿verdad? Exacto. La fe de los dos, porque la fe Ujú. no es solo, no solo de la mujer, no solo del varón. La fe tiene que ser de los dos, de ambos, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de mujeres de fe, pero también hay varones de fe que conquistaron, ¿verdad? Y lo Exacto. vemos escrito, ¿verdad? Por la fe, Abraham, ¿verdad? Y es que acá Dice, podemos ver claramente los dos ejemplos, ¿verdad? Porque por un lado vemos un matrimonio que está sometido a la voluntad de Dios, que es Abraham amén, siendo un buen sacerdote y Sara, ¿verdad? Que si nosotros le acercamos la lupa al matrimonio de Abraham y de Sara, encontramos con que la mayor parte de las dificultades y los problemas estaban en el alma de Sarita, amén, ¿verdad? Pero su esposo era un buen sacerdote. Pero en el ejemplo de Abigail nosotros podemos contemplar de que ella no tenía un sacerdote que la cubriera apropiadamente. Entonces, exacto, esta mujer de fe tuvo que actuar de manera distinta a así, Sara. Y nosotros podemos contemplar que entre las dos hay problemas completamente diferentes, ¿verdad? Sin embargo, las dos usaron uso del recurso más importante, que fue su fe. amén, ¿Verdad? Y acá pues podemos nosotros ver el fruto de Abigail, cómo el Señor la honra después, amén, porque ella puede sobrellevar su casa, la salva de peligro y llega a ser esposa del rey de Israel, una de las 7 esposas. Y esta es una figura gloriosa de las 7 esposas que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Ahí nosotros podemos encontrar 7 iglesias y son figura de las 7 esposas de David y una de ellas fue esta mujer, ¿verdad? Que obró prudentemente. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Esperamos que este tema haya sido de mucha bendición para ustedes como lo fue para nosotros. amén. Sabemos que muchas cosas se quedaron, ¿verdad? En el aire por causa del tiempo, pero esperamos en el nombre de Jesús que esto no sea una única vez, ¿verdad? Sino que podamos seguir abordando diferentes temas para bendición de ustedes, para bendición de nosotras y poder seguir escudriñando la palabra con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, para que tanto ustedes como nosotros podamos ser bendecidos, ¿verdad? Les amamos en el nombre de Jesús, les saludamos desde la Iglesia de Cristo. Cristo viene. Para nosotros es un verdadero gozo el poder llegar hacia ustedes por medio de este mensaje y por medio de la impartición de esta bendita palabra que nos ha alcanzado, que nos ha rodeado y que nos ha traído salvación. Amén. Yo Amén. les voy a dejar a mis hermanitas para que ellas pues puedan decirles unas últimas palabras. Amén. Ha sido un privilegio para nosotros estar en sus hogares, ¿verdad? Para que ustedes nos escuchen y los invitamos a que nos sigan viendo si tiene alguna inquietud
o algún tema que usted quisiera que se pudiera transmitir, ¿verdad? Hacérnoslo llegar por medio de las redes sociales y aquí pues el Señor nos dará la revelación para poder transmitirle a usted el tema que a usted le interesa y que con el cual usted se va a sentir bendecido a través de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga y les guarde en su camino. Amén. Amén, gloria a Dios. Sí, hermanos, amados hermanos, escriban, coméntenos qué temas les gustan, de qué quieren pues que hablemos, alguna duda que tengan, pueden escribirla también, comentarnos sus dudas para que nosotros podamos responder todo aquello, aquellas dudas que ustedes tengan. Entonces, les invitamos a que nos sigan viendo en este canal. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Será entonces hasta la próxima. Que el Señor les guarde, les bendiga, sea como un escudo alrededor de sus vidas y nos estamos viendo. Amén.